Vamos a ver, son números ya. Yo no tengo poderes caballo. Mi preocupación es que debe darle más bien a la chamuca, no a mí. Está lejos la mierda. Bueno, hermano, ya comenzó a llegar la gente. Vamos a comenzar este programa del día de hoy. Bienvenidos, Cardanilo. Y el resto que se está juntando comienza a compartir. Es un problema. A veces va a ser complicado y a lo mejor le caiga mal a algunos. Porque hay gente. Por eso es que uno de los temas es la demagogia. El cuento ese de saber manejarse es lo más demagogo que hay. El que se sabe manejar trata de quedar en bien con todo el mundo. Es decir, es alguien inconsciente, es alguien oportunista y eso se lo han enseñado hasta los chavalos de hoy. Vos te encontrás a varios líderes, tal vez el que no practica mucho eso del manejarse es Medardo. Pero ahí la mayoría practican el manejarse, evitan de hablar con ciertas personas, aunque estas personas tengan razón, y no me refiero al chino, me refiero a personas en general, porque hay que saber manejarse. Entonces esa práctica cochina que en Nicaragua ha sido más evidente en las estructuras del Frente Sandinista, se ha vuelto una práctica de todos los líderes políticos, jóvenes y viejos. Entonces eso es preocupante a veces porque se vuelven demagogos. El saberse manejar generalmente cae en la deshonestidad y la hipocresía la mayoría. Por eso una de las cosas que toqué ahí en el título del video es política, iglesia, religión, hipocresía. ¿Verdad? El saberse manejar y la demagogia. Entonces, esos fueron los nombres con el que titulamos el video de hoy. Porque yo creo que es necesario hablar a calzón quitado ahora que se murió el Papa. A la 1:30 de la mañana yo, por mis problemas de salud, no estaba dormido cuando encontré la noticia de que el Papa se había muerto. Es decir, eran las 2:30 de la mañana, hora de Nicaragua. Las 4:30 de la mañana, hora de la Florida. O sea, la hora del este, que le dicen aquí, en horario central, eran las 3:30 de la mañana. Entonces, a la 1:30, hora de California, yo di a conocer la muerte del Papa y se lo regué a los grupos, pues. Por casualidad estaba despierto. Ayer tuve problemas con el medicamento. No me funcionó. No sé, tendría alguna preocupación. Sí han dado varias preocupaciones y generalmente pasa, pues.
Y bueno, ahora medio mundo dando condolencias y una serie de cosas. Yo creo que esta cosa hay que abordarla con seriedad. Entonces, porque yo no miro el objetivo de que haya que quedar en bien con la iglesia en todos los sectores. Cuando sabemos que hay un sector deshonesto en la iglesia católica, como hay un sector deshonesto de la iglesia evangélica. Entonces vamos a tocar el tema. El día de hoy vamos a comenzar como siempre. Ojalá que no se molesten algunos, pero bueno, yo estoy en paz con mi conciencia, yo no estoy para quedar en bien con nadie. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Vamos a hacer rápido el programa de hoy. Comenzamos tarde por diversas razones. El día de hoy, pues como les dije, yo a la 1:30 de la mañana supe de la muerte del Papa. Estaba despierto. A esa hora publiqué en todos los grupos, el de los 222, el de la Unidad, el grupo de los 222 de la tercera edad, Mesa Redonda, y a todos los contactos que pude, incluyendo las historias de Messenger, y lo di a conocer sin ningún comentario. Entonces, de repente, todo el mundo comenzó a hablar de varias cosas. Pero bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Porque en Nicaragua somos todos, saco y rajo con el chino Enoch. Patria libre para vivir. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, dijo el poeta. Vamos a hablar de esta coyuntura actual que en alguna medida puede traer consecuencias beneficiosas en la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura de Daniel Ortega, en alguna medida, y eso va a darse cuando se dé el grito nuevamente de Habemus Papa. Habemus Papa se da, hay distintos colores de una chimenea de la basílica en el Vaticano, y hasta que sale humo blanco,
es que sale de que ya fue electo el nuevo Papa por medio del cuerpo cardenalicio, por medio del purpurado, pues de los príncipes de la Iglesia. Van a estar reunidos el purpurado, el principado de la Iglesia, y en estos días el entierro de Mario Bergoglio, Mario Alberto, creo que era, si mal no recuerdo, conocido como el Papa Francisco, las exequias, las honras fúnebres y todo el paquete y el protocolo, después de que murió el Papa emérito de raro fin, su papado, todo el mundo sabe de Paolo y esas cosas. Desgraciadamente es así. Y por eso renunció, ¿verdad? Porque su joven secretario le robó la documentación. Y eso ya todo el mundo lo sabe, lo que pasó con Paolo, el secretario privado de Karl Ratzinger, que era como el inquisidor, era el jefe de la doctrina de la fe, y durante el papado de Caro Gutilla, o Caro Gutila, como le dicen otros, o sea, Juan Pablo II, era el poder del trono, detrás del trono, siempre desde la muerte o del asesinato de Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I estuvo detrás del trono. Era como el Papa de facto, era como la pelotita esa que está detrás de Daniel Ortega, la mafia. Entonces ahí se manejaban muchas cosas y él repuso y tuvo un fin de su papado prematuro y lo nombraron Papa emérito, algo así como para no darle más color a la Iglesia. El caso de Karl Ratzinger, pues, o sea, Benedicto XVI. A partir de que Benedicto XVI muere, toda la pompa papal o del protocolo de la honra fúnebre, pues dijo Mario Alberto Bergoglio, primer papa latinoamericano, argentino por cierto, que esa es la última vez que se iban a hacer ese tipo de pompas que dilatan como 2 semanas, y un país que ahora con él iban a ser diferentes, más cortas, menos pomposas, y no va a estar en esas grutas que hay en los sótanos del Vaticano donde están enterrados los papas, sino que él pidió ser enterrado en vida, creo que de una iglesia, no sé si se llama Santa Marta o Santa María, pero no, él rompió esa tradición y va a ser más corta. Yo creo que también es bueno para que se pueda elegir lo más rápido posible al nuevo papa. Y no porque yo sea católico, al final de cuentas, desde el punto de vista de la fe, pues no tengo interés en la iglesia católica, porque no soy católico. Vengo de una iglesia evangélica, de una familia evangélica, y si bien es cierto, como 15 años yo no creí en Dios, por razones obvias, desde el 76 que me metí al marxismo y a todas las estupideces, pues no creí en Dios. Tuve una experiencia de fe un día y volví a la fe y estuve en 2 iglesias evangélicas. Y para que no se malentienda lo que voy a decir, estando en la primera iglesia evangélica, antes de eso, yo fui contratado como asesor, como abogado, de una misión internacional muy conocida en Nicaragua y en Honduras y aquí en Villarrica, Georgia. Fui por años el abogado de ellos
y hasta que me capturaron todavía tenía contrato con ellos. Y puedo decir de que yo respondía a los misioneros internacionales de Estados Unidos y no tenía jefe en Nicaragua, aunque hay una directiva de esta misión evangélica en Nicaragua presidida por nicaragüenses. Y es precisamente dentro de este sector de una misión evangélica que tiene como 80 iglesias en Nicaragua, que tienen buenos ingresos, varios pastores incluso no viven del diezmo, pero lo agarran, ¿verdad? Pero sino que tienen aportaciones de hermanos de esa misma misión de aquí en Estados Unidos, que le manda $500 a uno, $400 a la otra y a otros más. Entonces la mayoría de los pastores ahí tienen un ingreso. Pero lo que trato de decir, que para que no se vaya a malinterpretar algunas cositas que voy a tocar en lo que es política, religión y el manejo, y hasta corrupción, voy a hablar de eso. Yo tengo que ser así, porque yo no tengo que manejarme, yo no ando buscando liderazgo político, yo lo que necesito es que se derroque la dictadura de Daniel Ortega, para irme a morir a mi país si es que se da, que me devuelvan mi pensión de jubilado y de lisiado, y con eso paso ya viejito, de por sí ya estoy viejito, pues. Entonces no ando interesado en quedar bien con nadie. Por eso es que a veces yo molesto a algunas personas con mis planteamientos. Antes de seguir, quiero agradecer a Robertín. Mi tensiómetro se me arruinó y eso fue producto de que no pude controlar la crisis que tuve. Pues ya me enviaron mi tensiómetro, ¿verdad? Y controlador también del ritmo cardíaco. Ya me vino hoy. Y tengo entendido que me va a venir otro. No sabía que del seguro que me dieron tenía derecho a un tensiómetro. Pues bueno, agradezco a Robertín. Él sabe a quién le estoy hablando. Bueno, a él la gente que colabora conmigo no le gusta que... Por muchas razones, pues. Tienen familia en Nicaragua, algunos van a Nicaragua, algunos ni me miran aquí, me van a ver a YouTube o me miran desde otro perfil por el temor. Tienen bienes, tienen familiares y bueno, hay que entenderlo. Entonces, si bien es cierto, hay una parte negra en la historia de la Iglesia Católica como la Inquisición, pero nosotros no podemos vivir o la venta de indulgencias, por lo que se separa Martín Lutero y surgen los protestantes, posteriormente conocidos los evangélicos. Pero hoy la dictadura, algunos inconscientemente y otros porque la dictadura sabe manejar esos asuntos, ya comenzaron a crear divisiones y a señalar corrupciones de 3, 4 siglos atrás de la Iglesia católica, que es verdad, nadie va a decir que es mentira, pero hay crímenes, hay papas con hijos, hay, bueno, ya saben, ¿no? Muchas historias que hay. Entonces hay gente que para hacer daño o para crear división, porque siempre yo he venido explicando, a nosotros nos han dividido en católicos evangélicos, en liberales, conservadores y sandinistas, en somocistas y sandinistas, en izquierda y derecha, en proletarios y burgueses, en ricos y pobres, pues. Y tratan de maniobrar la dictadura, todo ese tipo de sentimientos, y ahora, precisamente porque se concentran más en Miami la oposición, cuando hay un 67% de nicaragüenses en el resto de los estados
de Estados Unidos, y tenemos, igual que en la Florida, que es a la que pertenece Miami, en California hay un 33% de nicaragüenses, pero hay una necesidad de estar ahí, y yo pienso que a veces se contribuye con la estrategia de división de la dictadura, hacer como que dependa la política de lo que se dice en Miami de uno y otro lado. Yo creo que hay que ir rompiendo ese esquema, porque tenemos un 67% del exilio nicaragüense y de la diáspora nicaragüense en el resto de Estados Unidos, particularmente en California, donde hay un 33%, igual que en la Florida. Entonces, como todo quieren hacer girar, entonces a veces por eso es que yo me pongo chivo, y para mí se vuelven sospechosos cuando tienen la necesidad de irse a Miami, sabiendo que en Miami está controlado por un sector de cubanos de ultraderecha, y en Nicaragua no hay ultraderecha. Hay algunos que se hacen pasar por ultraderecha, no son ni la mitad del 1% de la oposición. Hay otros que se las dan de derecha radical, tampoco son el 3% de la oposición. Y todos giran alrededor de el somocismo, como un cuento para hacerse vigente como derecha. Entonces, donde se muestra el pleito, y tal vez aquí no hay una división, es posible, creo que no, hay uno que otro loquito, pues, en California, en Los Ángeles sobre todo, pero es mínimo. Pero en Miami todo es noticia. Vienen 7, 8 pendejos del tranque Miami, se van a poner el viernes, y tienen 7, 8 medios y programas que cubren las 7 personas que se ponen todos los viernes ahí. Y ya le ganaron a uno que otro programa en Miami, a excepción del Miguel, que es muy exitoso. Porque 7 programas cubren a 7 personas que se reúnen los viernes frente al consulado de Miami, que se llama el Tranque Miami. Entonces, dentro de todo ese paquete, se mide la política de la oposición desde Miami, lo cual debe terminarse. Hay que extenderse, no hay que seguir concentrando eso ahí. Porque ahí está el 90% de los somocistas que están vivos todavía, y sus hijos, nietos, el 90% de los guardias que fueron contra, que la mayoría no quiso volver a Nicaragua. Están los hijos, nietos y bisnietos, y algunos que otro vivo de los políticos ministros de Somoza. Entonces se concentran ahí, y prácticamente eso es lo que permite a la dictadura hacer un enfrentamiento en Miami, y es lo único que es noticia políticamente hablando, entre somocistas y la oposición real, que tiene que ver con los hechos del 2018 para acá. Estar patinando en los 80, cuando hay criminales en los dos lados, es una bandidencia y es una estrategia de la dictadura para mantenernos divididos entre comunistas, izquierdosos, capitalistas y derecha. Lo cual es una gran mentira. Nicaragua no hay ni comunismo ni socialismo, es una mafia de capitalismo salvaje, casi neoliberal en algunas cosas. ¿O es que están viendo que andan promoviendo el régimen de los pobres? Se dice de vez en cuando algo contra los ricos, pero ya el Frente Danielista no se manifiesta como el gobierno de los pobres, porque todo el mundo sabe que son multimillonarios. Entonces, en esa estrategia también nos divide entre católicos y evangélicos, al punto que más de un 500% de organizaciones evangélicas les han suspendido la personalidad jurídica en relación a las organizaciones católicas. O sea, hay 5 veces más ONG evangélicas que le suspendieron sus personalidades jurídicas que las ONG católicas. Pero la propaganda gira alrededor, solo como que solo la Iglesia Católica fue afectada, y eso le interesa a la dictadura. Al punto que llegó un momento en que los mismos medios de comunicación determinados, pues que siempre andan en ese tipo de jugadas sensacionalistas,
o algunos periodistas, a dividir como que los evangélicos estaban con el danielismo y los católicos eran los opositores. Una gran mentira. Con nosotros venían varios curas, sacerdotes, 6, 7, en los 222, pero venían como 20 evangélicos. De veras. Ahí me comunico yo con ellos. Pero la historia, la liturgia, un montón de cosas de la Iglesia Católica es bastante preponderante, aunque en determinado momento han sido 50 y 50 por el crecimiento de la Iglesia Evangélica, pero la propaganda de preponderancia la tiene la Iglesia Católica. Entonces, buscaban en Nicaragua a través de, son 6 pastores sinvergüenzas, como que ese era todo el evangelio. César Augusto Marenco, el de Río de Aguaviva, que ya ni me acuerdo cómo se llama, Omar Duarte, Arista, el que murió, los del tabernáculo, que murió la mujer y el hombre de COVID, la gente esta que tenía la Universidad Evangélica, un sector que hasta tiene de una organización dentro de las Asambleas de Dios. Y esta gente comenzó a contratar artistas cristianos y llegaban, hacían y prestaban la plaza. Ya el Frente no celebraba el 19 en la plaza, pero los evangélicos sí. Y les ponían buses y todo. Pero no era porque los evangélicos eran sandinistas, sino por una política equivocada que existe dentro de los evangélicos, que es el respeto a la autoridad. Ellos en tiempo de Somoza como tales no hacían nada, en tiempo del sandinismo solo en el campo, que muchos hicieron evangélicos, hacían algo, pero en la ciudad siempre fueron así, aunque eran reprimidos, porque las autoridades son puestas por Dios, y aunque haya fraude electoral, ¿verdad? Entonces ha habido una equivocación en ese sentido. Y en la Iglesia Católica siempre, a partir de sucesos condenables alrededor del cardenal Obando, pues la Iglesia se dividió y todos los bandistas viejos que fueron el sector religioso católico opositor en los 80 se volvieron danielistas. Toda la marimba de Obando. Dentro de esa marimba tiene una generación después de él, que es la generación del cardenal Leopoldo Brenes, quien tiene ligazones con el Frente desde antes del triunfo de la Revolución y por experiencia. Y siempre le digo que le pregunten a la periodista Marilena Artola Juárez, que se especializó en asuntos de SIDA, por cierto, si es mentira que Polo nos prestaba ya por el 76-77 la iglesia de San Rafael, frente al barrio que está frente al Trapiche. Ahí vivía yo. Y ese barrio era de don Teólo Murillo, el Papa Lachayo. Él nos vendió los solares a plazos. Ya en 75, 76, Polo, que me acuerdo usaba mucha cotona como la del padre cardenal, y el pelo hasta aquí, desde entonces anda con ese pelo de avenacuácar, de lampazo. Es decir, tengo 50 años de conocer a Polo. Y sí, tuvo ligazones y prestaba la llave para que se hiciera el periodismo catacumba y la actividad en contra del somocismo en la iglesia de San Rafael. Y yo creo que sí le deberían de preguntar y a ver si miente. Pero ahí está la Marilena Artela, que era la encargada de irle a prestar la iglesia. Entonces, la generación posterior al cardenal Obando sale dividida y la posterior sale más decidida. O sea que hay dos generaciones después de Obando, en
la que está Monseñor Báez, en la que está Monseñor Rolando Álvarez y varios monseñores de una o dos generaciones posterior a la generación de Obando. La mayor parte de la generación de Carballo, que es posterior a la de Obando, toda se plegó al frente porque eran seguidores de Obando y a Obando lo trabaron con muchas cosas, pues, por corruptela dentro. No me acuerdo cómo que se llamaba, ¿se acuerdan? El business de las camionetonas, eran como 200 y pico de camionetas que habían metido con el famoso Roberto Rivas. Lo trabajaron, le crearon la dependencia y después era más danielista que Lenin Cerda. Y eso ha traído como consecuencia una iglesia dividida y que son sectores de generaciones posteriores a la de Obando y posteriores a la de Brenes y del Monseñor Báez, o sea, un sector más joven de sacerdotes, algunos con costo tienen 40 años, los que hicieron más conciencia porque no tuvieron la influencia de Obando. Y es por eso que vos ves a los sectores en los que tenía influencia Obando, hoy son la jerarquía católica, aun cuando los más viejos se han muerto, como Bosco Vivas y otros, aquel Eddie Monterrey, el otro gordo que era así, que toda esa marimba ha ido saliendo de juego y otros se han muerto, pero ellos quedaron con la batuta de la Iglesia Católica, puesto que son 3, 4 monseñores, 2 o 3 obispos, los que se agarraron, los que las gallinas ponen, y se enfrentaron a la dictadura. Caso del Monseñor Álvarez, el Monseñor Báez, que para mí él debiera de abandonar los hábitos Silvio Báez. Si a mí me ponen a escoger entre Álvarez y Báez, como presidente prefiero a Báez. Es más mesurado, sabe, tiene don de gente. Creo que Monseñor Álvarez lo que puede ser es un elemento movilizativo. Y ahí es donde quiero hablar de los papistas del día de hoy, después de la muerte del Papa. Y algunos comenzaron a señalar que la pedofilia, que la Inquisición, que la venta de indulgencias, por lo que surgió el luteranismo, ¿verdad? Y quieren aprovechar ya para crear división. Algunos no creo que lo hayan, uno o dos, incluso debatir someramente con algunos, y le dije claramente que estar hablando de la venta de indulgencias de hace más de 3, 4 siglos, cuando surge el luteranismo, ese era anacrónico. Es como estar diciendo yo fui contra y queriendo reabrir las heridas solo para mantener el enfrentamiento y decir los sandinistas de los 80, pero eso está dirigido solo a la gente que vive en Miami, que no va a ir a vivir a Nicaragua, que está ahí desde el 79 o desde los 80, cuando se hicieron contramparios, y que mayoritariamente viven en Miami, y se trata de aprovecharlos en su sentimiento antisandinista o en general. Ellos no se dan cuenta que hay un sector disidente, más del 90% del frentismo y del danielismo, no lo miran. Entonces vienen periodistas y algunos dirigentes, exacerban los ánimos, o algunos tontos que ni saben cómo se llaman en política, pero como agentes de la seguridad del Estado sí saben crear división, y comienzan a hablar de somocismo de derecha y del sandinismo en los 80. Retrotrayendo la lucha del 2018 a un conflicto que ya fue superado, que nada tiene que ver en que se amnistiaron los dos porque los dos tenían crímenes y violaciones a los derechos humanos
porque ambos estaban siendo financiados por dos potencias anacrónicas en ese momento, porque Estados Unidos avanzó mucho hacia la democracia, eliminó las dictaduras militares y todo, mientras que Putin se quedó patinando, y mucho está hablando últimamente del Ejército Rojo, de que en la Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos los que vencieron y cosas de ese tipo. Entonces te das cuenta que ellos no han avanzado en su base para poderla manipular, aunque ellos se hicieron capitalistas, multimillonarios, mafiosos, ligazones con el narcotráfico, con el crimen organizado mundial, pero todavía hay anacronía en el comportamiento y la visión de cómo adoctrinan a la gente. Lo mismo hace Daniel Ortega, y no es ni Daniel Ortega, la Secretaría Nacional de Educación, de Organización del Frente, porque Daniel solo le tira la seña a la mafia de qué es lo que tiene que hacer, porque él no maneja nada, ni el país, ni nada. En ese sentido, solo es un liderazgo para moralizar al poquito sandinismo que le ha quedado. La Chayo cumple el papel nada más de sicaria administrativa, pero tampoco manda. Por eso es que estábamos la vez pasada analizando con alguien, y hasta después, hasta salió una caricatura, que en determinado momento la mafia puede darle un golpe de timón porque es el que maneja el capital y puñalear a Daniel Ortega. Eso puede pasar, porque ese poder que tiene la mafia, pues les decía, Daniel Ortega no tiene empresa a su nombre, está a su nombre en la casa. Salían 200 y pico mil dólares el capital de Daniel Ortega, sino que lo tienen testaferros que son controlados por esa mafia que está detrás de él. Entonces, en determinado momento, esta mafia que se volvió de capitalismo salvaje y mafioso puede hacer maniobras. Y por eso es que se mantiene esta mafia en la clandestinidad, maneja todo desde la clandestinidad. Por eso les decía, y ahí lo sacaron en una caricatura, la mayoría de ellos, ninguno sale en los 54, y son los que en realidad dirigen la represión, dirigen el crimen organizado, la relación con el narcotráfico, el asesinato, la desaparición, el secuestro. De ahí viene esa pelotita que está en la Secretaría de Organización del Frente que dirige Lenín Serna. Y tiene como segundo a Juan José Úbeda. Y varios comandantes guerrilleros que están ahí, como Cristian Pichardo, el coronel Vicente Chávez, el coronel Payín, que es Rodolfo Castillo, y gente que no sale en los 54, y son los que dirigen. Imagínate que cuando se estaban juramentando para el cumplimiento de las metas y la impresión de causar terror, de andar por departamento y por departamento juramentando a los paramilitares, quien controló toda esa actividad fue Cristian Pichardo, que es Contralor de la República y es miembro de la Secretaría de Organización, es parte de esa mafia. Y nadie conoce a Cristian Pichardo, lo conozco yo porque fue mi jefe en la guerrilla. En el norte solo es conocido como Isauro. Pero él estuvo controlando el proceso organizativo y de juramentación a nivel nacional de los paramilitares. Esa fue una misión que le encomendaron a él. La organización, juramentación y la ubicación y todo el impacto que alrededor de eso se creó con la guerrilla virtual y las redes que manejan desde la Secretaría Tecnológica y Científica que maneja Mario Rivera, que es la que maneja las redes y los medios. Entonces es un paquete bien complicado y que la gente tiene que irlo conociendo para poder entender el por qué a veces dice, ¿y por qué no han hecho nada? Que la oposición es que es todo un aparataje. La inteligencia militar, la inteligencia de Estado, la contrainteligencia de Estado, la inteligencia policial y el aparato de seguridad que como complejo de seguridad actúa y controla todo esto desde la Secretaría Nacional de Organización. Ese es un complejo Julián Roque Cuadra, o un complejo de la Dirección Quinta que está allí en la Secretaría del Frente. Y eso es lo que tienen que denunciarse y perseguirse, porque allí está. El problema no sé qué pasa, porque no nos meten al rollo, ya públicamente se maneja.
Y prácticamente el día que este grupito diga, Daniel, apartate, se tiene que apartar, porque él se alimenta de eso. Ellos son los creadores del chavismo como una alternativa para que el sandinismo viejo no esté jodiendo. Como ya los domaron, ya los metieron al crimen, ya los metieron al paramilitarismo, pues ahora están hasta la verga y tienen que hacerle caso supuestamente a la Chayo, pero ya no están claveando y los conforman con confite. ¿Ves? Entonces, desde ahí se planifican todas esas cosas tétricas, como dividirnos entre católicos y evangélicos. Como esto no avanzó y sacaron banderas de Nicaragua en los conciertos evangélicos, pues cayó preso ese grupo que se llamaba Puertas de la Montaña. Y ahí es cuando más se comenzó a dar cuenta de que no solo los católicos estaban, sino que desde el inicio los evangélicos también estaban siendo reprimidos, y hay más, 5 o 6 veces más organizaciones evangélicas que han sido afectadas y confiscadas que la Iglesia Católica. Así como lo ven. Pero era necesario en la estructura o la estructuración que había hecho la dictadura a través de estos organismos y la especialidad de sectas religiosas, crear en la mente de la gente que los evangélicos eran el sandinismo. Y eran 6 pastores nada más, que les hacían propaganda, Elomar Duarte, César Augusto Maleco, Arista, Sictulloa y 2 o 3 por ahí. Eso era, nada más. Y a través de ellos venía una organización internacional a montar un concierto o cualquier actividad en la plaza. Entonces ellos eran el contacto con Fidel Moreno para que la alcaldía les prestara la plaza o se las alquilara. Incluso me doy cuenta que Puertas de la Montaña le dio decenas de miles de dólares a la alcaldía a través de Fidel Moreno, que iban a parar también a la secretaría, por el alquiler de la plaza donde se hacían los conciertos. Miles, decenas de miles de dólares por cada concierto. Pagaban los evangélicos. Ustedes saben que los conciertos evangélicos no cobran. Pagaban los evangélicos con financiamiento de organismos evangélicos extranjeros para que les alquilaran la plaza y meter miles de evangélicos ahí. Y ahí es donde comenzaba todo el mundo a decir que ahí andan los evangélicos, pero es que este grupito de operadores políticos dentro del sector evangélico se encargaban de eso, de darle el color que los evangélicos eran los sandinistas. Y de esa manera nos tuvieron año y pico divididos entre católicos y evangélicos a la oposición y señalando como sandinistas a los evangélicos. Ese fue un gran error que lo pasé más de años combatiéndolo aquí y ustedes lo vieron. Entonces, ahora yo no sé si le hizo más bien o mal a los sectores democráticos el Papa Juan Pablo Francisco, porque prácticamente él casi desarticula la estructura católica que estaba en pro del derrocamiento de la dictadura y favoreció a la dictadura encerrando en el Vaticano sin derecho a hablar a los principales críticos de la dictadura. Entonces ahí es donde yo digo, no hombre, espérate, aquí no solo es porque eres el Papa de la Iglesia Católica le vas a decir solo maravilla, la cagó. Encerró a Silvio Báez, encerró a Rolando Álvarez, a Legín Ortega, a un buen grupo sin derecho a dar la cara. Hoy de vez en cuando por allá se oye que dice algo Monseñor Silvio Báez. Monseñor Álvarez no se sabe ni si está en el Vaticano en realidad. No se sabe nada de él. Y los medios y los políticos de la oposición tratando de manejarse. Entonces ahí es donde yo digo
que esas son costumbres de corrupción y oportunismo político, el paquete de manejarse. O sos o no sos. Pero aunque aquel tenga gente, aunque aquel tenga la razón, no conviene que me hable con él o con ella. Hay que saberse manejar. Entonces, ¿qué putas están haciendo? Lo mismo que hace el frente con su gente, de saberse manejar para que al crítico, para que aquel viejo que tiene autoridad moral para poder criticar, mantenerlo aislado. Hay que saberse manejar. Y solo por aquí. Eso lo practican nuestros políticos de la oposición. Y lo hacen con la iglesia porque hay que estar en bien con la iglesia. Pero no es con la iglesia. Aquí el problema no son la iglesia. Aquí hay sectores de la iglesia que la oposición no le ha hablado claro. Yo he oído a periodistas, pobrecito, yo no quisiera estar en los zapatos del cardenal Brenes, le toca bailar con la fea. No, el cardenal Brenes baila con la fea porque le gusta la cumbia, la salsa, que baila con la fea. Igual Solórzano, igual Carballo, igual Sándigo. Y así lo hizo Bosco Vivas antes de morir. Entonces, la jerarquía católica en Nicaragua, en la práctica, está genuflexada voluntariamente con la dictadura encabezada por el cardenal Mecha de Lampazo o Avena Quaker, Polo Brenes. Hay que decírselo hizo un arreglo con China, el Papa, que favoreció a China, y prácticamente el control de la religión católica en China lo tenían ellos en el Partido Comunista. Un arreglo parecido hizo con Cuba, este mismo Papa que acaba de morir. Y hace el último arreglo, logra supuestamente que le entreguen, acuérdense que a él lo criticaban de izquierdoso, le entregue a los curas presos y a los que están casados por cárcel, y se lo llevé a encerrar al Vaticano y nadie más supo de ellos. Prácticamente les dijo, ustedes se me callan, hijo de puta, ya están libres. Y sí lo hizo ese tipo de negociaciones con la dictadura, que después que le dijo guarango, eso fue todo. Y todo el mundo anduvo como lora tartamuda, igual como hace Daniel Ortega, la Chayo y sus. La Mezuela, los guarangos aquí, los guarangos allá. Llegó Milei, lo endiosaron, todo el mundo. Carajo aquí, carajo allá, a la mierda zurdos, carajo, a la libertad, carajo. No tiene personalidad propia. Y aquí todo el mundo hablando de guarangos porque lo dijo el Papa. Pero nadie se fijó que después de la guarangada se amarró con la dictadura, se llevó los curas al Vaticano y los mandó a callar. Los mandó a callar. Y como existe una disciplina más allá de lo militar, es una disciplina increíble, eso hay que admirar en la Iglesia Católica, la disciplina que hay de la obediencia al Papa o al Vaticano o a la política del Vaticano. Pero hay que decir las cosas como son. Y cuando digo mediatizó, no hablo de medios de comunicación, sino que la mediatizó, la neutralizó la lucha de los que en ese momento son los que tienen más autoridad que cualquiera de los líderes políticos que tenemos, que todavía siguen cojos, mancos y entumidos. Quiera o no, se amarró con ellos y los mandó a callar. Es más, Monseñor Álvarez todavía no aparece, una vez habló y punto. Porque no participó en un sínodo, en un cónclave, no sé qué cosa. Hasta ahí. Entonces,
Estas verdades hay que decirlas. ¿Por qué? Porque también hay varios cardenales que son medios tocaditos al mal, así como Polo Brenes, y no nos vayan a salir ahora con una torta de papa. Al elegir un papa que no es el conveniente para las circunstancias y no esté a la altura de las circunstancias de hoy en día. Si algo oportuno, independientemente de la manera que murió Albino Luciani, pero recuerden que no estaba la guerra con los contras, no estaba nada de eso cuando se dio toda esta circunstancia, sino lo que se dio fue una corruptela entre el Vaticano con el Banco Ambrosiano y el Banco del Vaticano, el Roberto Calvo y toda esa gente, pues, y los muertos que aparecieron, Lucio Gelli, que fue el que está más involucrado, el que lo mandó a matar, padre de un nacionalizado nicaragüense, que es Mauricio Gelli, embajador en España y creo que Grecia ahorita. O sea, hasta allá anda metido el Moclinato. O sea, el Danielato, pues. Entonces, cuando yo le digo a Polo Brenes, que es el capellán del paramilitarismo y el Moclinato, es una verdad. Tiene también mediatizada o neutralizada a la iglesia en Nicaragua. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que hablar con claridad porque no hay que andarse manejando. ¿Por qué te tenés que manejar y no decirle la verdad a Polo Brenes? O no decir estas verdades que pasaron durante el papado o en los últimos años de papado, sobre todo en estos dos, con el Papa Francisco, si fue verdad. Todo el mundo quiso magnificarlo por la palabra guarango, pero a la par de eso hizo lo peor. Está bien que haya liberado, no, pero negoció con la dictadura para callar a los principales dirigentes religiosos católicos, que eran los guías espirituales de esta lucha contra el Moclinato, contra el Danielato. Es verdad. Entonces, para que después, ay, no, que todo el mundo muerto es bueno, no jodan. Entonces, aquí, aunque son circunstancias diferentes, se necesita un golpe de timón espiritual, aunque yo no sea católico, pero es una realidad la Iglesia Católica. Y en este proceso de lucha ha sido una realidad a la cual le cortaron los brazos y lo fueron a encerrar al Vaticano y que no hablaran. Y fue el Papa. Fue el Papa. Hay que hablar claro y pelado. Esa es la ventaja de que no estoy en ninguna organización, no me meto en ninguna organización, trato de aportar lo mejor que pueda a esta lucha, pero también tener criterio propio. Y no andar con el cuento de andarse manejando, porque eso se llama demagogia. Los políticos que se manejan son oportunistas y en determinado momento pueden hacer cualquier cosa para conservar imagen y poder porque se manejan. Y eso se da dentro de las filas opositoras. Igual que se da en el Danielato o el Moclinato, pues. Entonces se hace necesario ahorita el idiota ese de pelo el lampazo del tal Cardenal Brenes, Abenacuáquer, diciendo, yo no sé si es verdad, pues, pero pienso que sí, pues, que como cardenal es un candidato para ser papa. Entonces, no, busquen papa en otro lado, que yo estoy tranquilo aquí en Nicaragua. Eso es lo que dice 100% Noticias. Ahora, si esto es verdad, que hueputa, y que me disculpe, pues, si es un hombre como orina, pupusea, igual que yo. Y ese es el problema de querer endiosar a los hombres. No se puede endiosar a los hombres. Son una institución, tienen política de Estado, y esto y lo otro. Porque al final, yo no llego a Dios, ni a Jesús, ni por un cabrón pastor, ni por un cura.
La relación con Dios es personal. Esa es la verdad. Yo la corrupción, de manera empírica, o sea, que la experimenté ahí, la vi. Conozco de la corrupción en la Iglesia Católica histórica porque he leído, porque he estudiado, por muchas cosas y expedientes que yo miré de personas con ciertas debilidades que reclutó la seguridad del Estado dentro de la Iglesia Católica por una corrupción silenciosa y licenciosa que tenía cualquiera de los que reclutaron, porque la mayoría de los curas que reclutó la seguridad del Estado dentro de los 80 a los 90 y sigue reclutando, siempre es por cierto tipo de debilidades personales o manejos económicos. Pónganle sello. Igual le hacía a los pastores, pero yo, donde sí la vi en vivo, porque me tocó desbaratar una radio, una misión y que la reestructuraran y que cambiaran directiva nacional que tenía más de 20 años de estar, porque los misioneros gringos, que eran los que financiaban todo, detectaron algunas cosas, hablaron conmigo y me dicen, mira, yo siento que está, y comienzo a descubrir mal manejo de dinero, esto y lo otro. Prácticamente desbaraté la misión y se tuvo que reorganizar la misión. Yo les conseguí la personalidad jurídica en Nicaragua. Tienen más de 80 iglesias en Nicaragua actualmente. Manejos económicos y un montón de cosas. Ahí. Recuerdo un pastor X. Mi mujer estaba joven cuando comenzamos en esa iglesia en el 2000, febrero del 2000. Yo ya era el abogado. Por una cuestión de protocolo, pues comencé a ir a la iglesia porque me invitaban a una de las iglesias. Íbamos con mi esposa, que por cierto era maestra de catecismo, mi esposa. Y ella fue la primera que tuvo una experiencia espiritual y se hizo evangélica. Yo la seguí. Pero cuando a mí los gringos me piden, que yo soy empleado de los gringos, me pagaban muy bien como asesor. Incluso en la directiva aparece la figura del asesor, sin voz ni voto, solo para... ¿Ya me entiende? Pues yo organicé todo eso. Y ahí comencé a ver la corrupción en sectores evangélicos. No es una cuestión de que es de los católicos. Entonces tenía un pastor, Condega sabe esto, porque fue en Condega, que andaba con una cipotita que creo que no había cumplido o acababa de cumplir 15 años. Se la pegaba a la esposa ya lo sospecha, anda detrás de él. Y yo me iba los lunes y regresaba los viernes. Y comenzaba a llegar donde mi esposa estaba bien joven todavía. ¿Cuántos años tenía la Melvita en ese tiempo? 30 años. 31 por ahí. Estaba bien linda. Y entonces el cabrón llegaba y me decía mi esposa, mira, me dice el hermano tal, solo viene a hacer visita pastoral cuando vos no estás. De viernes, sábado y nunca viene. Todo es que vos ya no estás, que sabe que el lunes te vas. En la madrugada y el lunes en la tarde está aquí. Y mi mujer me lo dijo. Cuando revienta el pedo de la chavala, porque entonces la mujer no lo deja salir, que mira que vos sos el pastor, que la iglesia es de las más famosas allá. Se tiró una tapia como de 3, 4 metros por detrás del patio a la hora que se descuidó la mujer y se fue para donde la cipota, andaba embramado el pastor. Como yo ganaba más que hasta el presidente de la misión nacional, ganaba como el doble, tal vez más, como profesional, y me pagaban en Lolo. Entonces yo ayudaba, pues entonces yo a él le daba su chanchita, ayudándole porque tenía varios hijos y esto y lo otro. Pues. Entonces después todavía, entonces la directiva de la iglesia lo corre, porque cada iglesia tiene su directiva. Y después un día me dice que no tengo. ¿Pero qué le pasa conmigo? Me dice que ahora no me ayudas. Y primero, ya no sos pastor. Segundo, hiciste lo que hiciste. Tercero, llegabas a mi casa solo cuando yo no estaba. ¿Qué? Sí, mi esposa me dijo. Un martes, hombre, lo voy a probar, bebé.
Un martes no me fui el lunes y me quedé hasta miércoles, pero el martes el cabrón ahí estaba en la casa creyendo que yo ya me había ido para mi oficina a Managua, porque yo pasaba y de ahí lo dejé, que fue la gran madre, da detrás de mi mujer, un pastor, así como lo oyen. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Y un pastor en ese tiempo tenía como 25 años de ser pastor. Igual pasa con los curas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Son hombres. Son hombres buenos, son hombres regulares y son hombres malos. Porque son hombres. El problema está de que la relación con Dios es personal. No es por el pastor ni es por el cura. ¿Entienden? Entonces, esa es una realidad y es una cosa que hay que verla. Y hay que ver clarito y pelado. El hombre negoció a los líderes espirituales de la rebelión, de la oposición a la dictadura de Daniel Ortega. Claro, y los fue a meter al Vaticano y los cayó. Es más, Silvio, el monseñor Báez, que me cae muy bien, yo diría que sería el mejor candidato a presidente para mí, lo vengo diciendo hace 2 años. ¿Cómo me encantaría que dejara los hábitos Silvio Báez? Primero que barrería las elecciones, ¿verdad? En unas elecciones después del proceso de transición, porque tiene que haber un proceso de transición, porque no vas a hacer elecciones con esa dictadura ahí, ¿verdad? Y por eso yo decía, no es en las mismas características de Juan Pablo II, pues son cosas muy diferentes, son coyunturas diferentes, pero que juegue un papel como el que jugó Juan Pablo II, sobre todo en unos años donde todo el mundo se alborotó en los 80, en todos los países de América Latina comenzó a desarrollarse guerrilla en los 80, a partir del triunfo de la revolución sandinista de Nicaragua. El centro de operaciones de todas las guerrillas de América Latina era Nicaragua, ya no era Cuba. La teología de la liberación. Entonces, que a mí no me digan pues cosas que han habido sectores de un lado y del otro metidos en política. Que me digan que es que la religión y la política, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que el cura no puede hacer política o el pastor? El pastor porque es idiota. La Biblia no se lo prohíbe. Dice, no puede servir a 2 señores, dicen. Así dice. Pero lo que dice la Biblia, no puede servir a 2 señores, a Dios y al dinero. Eso es lo que dice la Biblia. No que no te puedes meter en política. Pues te podés contribuir a ser político honesta desde tu posición como pastor. Y el cura, por supuesto. No lo prohíbe. Bueno, que tiene que dejar los hábitos uno, está bien. Si querés contribuir, pues contribuí. Yo creo que como dice Jesús en la Biblia, por sus obras los conoceréis. Entonces, claro que pueden. Entonces lo que hizo el Papa fue encerrar a los curas, al Vaticano, a los principales, y se acabó la dirección espiritual dentro de la oposición. Quedó el de Santa Ágata, quedó un Somarriba, creo que es Somarriba de Costa Rica y otro por ahí. Eso es lo único que quedó. Creo que el padre Román, creo, no sé. Me pareció que lo vi ahorita en Santa Ágata, no sé si él está ahí. Pero también el padre Román estaba callado y está callado. Hay unas cuentas de Facebook y de X que sale el nombre de ellos como que ellos hablan y me han dicho hasta el nombre de las personas que manejan esas cuentas y que no son ellos. ¿Ves? Entonces, yo creo que hay que orar por el católico y el evangélico al final de cuentas si lo que queremos es salir de la dictadura. Lo quiere todo el mundo, el católico, el evangélico, todo el mundo, el izquierdoso quiere salir de ellos.
Además tiene derecho a ser izquierdoso. De que aquí somos tan idiotas que vienen a hablar tanta mierda, que izquierda que derecha aquí. Los sandinistas que andan aquí hasta se manifiestan el 19 de julio en Miami, algunos se reúnen, cantan canciones del danielismo y toda la vara, porque hay libertad en Estados Unidos de acuerdo a la primera enmienda de la Constitución gringa. Ah, no, esto aquí mismo se demuestran dictadores desde ahorita y desde la oposición que no quieren que haya más ideas que las de ellos. Y lo peor es que son casi que sin indios, no movilizan a nadie. Y la unidad requiere de todos. No es que te vas a ir a hacer camañeca, sino que son alianzas para salir de la dictadura. Una vez que salgas de la dictadura, que tengas observación internacional, y por qué no, siempre lo he planteado, que tengamos a los cascos azules dentro del país, a la policía militar de la ONU para poder controlar por varios años el crimen que se pueda dar en una Nicaragua democrática, que cada quien haga su rancho político y que compita en igualdad de condiciones y va a ganar. Y lo que va a ir es administrar en base a la ley, no en base al interés partidario o ideológico. ¿Qué es lo que pasa aquí en Estados Unidos? Llega fulano al poder y es el presidente de los estados. El que llegue, republicano o demócrata, ya ha estado demostrado. Y yo miro a los gringos no se andan peleando porque ganó demócrata o republicano, son los pendejos latinos, la gran mayoría, que andan en el pleito de republicanos y demócratas. Por eso es que yo no me meto en ese bonche. No tenemos mejor oportunidad para derrocar a la dictadura en los últimos 7 años que ahora que está el presidente Trump y se están viendo las medidas. Estábamos analizando con alguien y uno de los 3 líderes más conocidos de la oposición, ahí estuvimos en contacto como hora y pico, cuando yo había dicho eso, pero como lo dijo Maradiaga, se hizo noticia, ¿verdad? Cuando lo dice el chino, no, pues ya saben cómo son los medios, de que el presidente Trump, Maradiaga lo dijo con ese estilo, yo lo digo como es, y lo había dicho desde hace rato, y he venido planteando lo del congelamiento del precio del combustible, porque tengo un especialista que siempre me está informando, lo he venido planteando desde hace más de un año, de cómo le roban a la gente con el congelamiento del precio del combustible. Ahora se está haciendo más de moda, he visto a la prensa, Nicaragua Investiga. Excelente, excelente. Yo quiero que estas cosas lleguen allí. Yo quiero, no que solo lo esté diciendo el chino, del poder detrás del trono de la mafia, que lo diga todo el mundo, porque a esos son los que más miran. Ay, mi audiencia es pequeña relativamente hablando, ¿verdad? Y se estaba analizando de que el presidente Trump le dio a la Chevron hasta mayo para que termine de arreglar. Desde el mes pasado le dio hasta mayo para que arregle los maritates y poder salir sin pérdidas, material, maquinaria, todo lo que tiene que ver, que a lo mejor, que lo más seguro es que le quede a Venezuela vendido eso, de la exportación y la explotación de petróleo que estaba haciendo la Chevron después de la invasión a Ucrania, que Rusia le dejó de vender el petróleo sulfuroso a Estados Unidos y comenzó el nuevo trato. Entonces ahora lo cortan al régimen de Maduro por orden del presidente Trump, y en mayo se acaba todo el business del petróleo y la explotación de la Chevron, que exportaba petróleo venezolano hacia Estados Unidos. Entonces, el valor económico de esta relación petrolera con Venezuela y la Chevron está más allá que toda la economía nacional de Nicaragua. ¿Entienden? Los valores que tienen esas operaciones petrolíferas desde el punto de vista financiero son superiores a todas las exportaciones
e importaciones de Nicaragua al PIB total de Nicaragua. Soles, operación petrolera, 3, 4 veces. Y revísenlo. Entonces, si el presidente Trump dio la orden de que se acabó la explotación y exportación de petróleo de Venezuela y le dio a la Chevron 2 veces y pico hasta mayo para que arregle todas sus cargas y se salga de allí, teniendo una suprasignificancia a la par de la economía nacional, hombre, porque el presidente Trump no puede cortar la importación de petróleo del Golfo hacia Nicaragua. Nicaragua en una 65%, en otro 63%, en otro 80 y pico. Al final, el total de petróleos y combustibles que va a Nicaragua de Estados Unidos está arriba en total. El significado del combustible, el significado energético es arriba del 70%. Ahí tengo las cifras, un día estas se las voy a presentar. Y le voy a decir, esto de diésel, esto vale, esto te roban, y ojalá que se queden, porque a veces la gente quiere oír solo el sensacionalismo. Entonces, ¿por qué una operación petrolera que financieramente significa varios cienes por cientos a la par de lo que es la economía nacional de Nicaragua, y donde la factura petrolera anda por un 70 y pico por ciento, y en algunos tipos de combustibles a veces se ha llevado el 83% del Golfo de Estados Unidos, donde hay mejor petróleo, porque también, entonces me decía uno de los líderes, pero es que Chino, ¿te has puesto a pensar de que si Nicaragua deja de comprar o Estados Unidos le niega la venta del petróleo? Ustedes saben el significado. Me decía el especialista que tiene los meetings Zoom conmigo. ¿Sabe lo que es meeting Zoom, va? Me decía, brother, esa sería la hecatombe. La muerte va a comenzar lenta, pero en meses es la hecatombe. Entonces me dice uno de los líderes más conocidos, tal vez el que tiene más nivel de conocimiento económico, me dice ayer, Chino, pero te has puesto a pensar si Nicaragua decide comprarle el petróleo a México. Entonces inmediatamente se me enciende la bujía y a la puta, espérate, no me había puesto a pensar en eso. Entonces, el gobierno mexicano de López Obrador estuvo 6 años. Entonces, ¿por qué no le compró el petróleo a México? En esos 6 años, si está en ese pleito y en esa dependencia de Estados Unidos. Comienza mi coco, ¿verdad? Porque aquel me pone chiviado cuando el líder de la oposición que estaba hablando conmigo, textualmente, texteando. Ajá, y si se decide comprarle petróleo a México, no, que lo corte Estados Unidos. Pero lo que se me enciende la bujía es de que tanto la Sheinbaum como López Obrador, que acaba de estar 6 años en el poder, son del socialismo del siglo XXI. O sea, la marimba mafiosa de la izquierda que ahora apareció diciendo de que no va a enfrentar al narcotráfico. ¿Oyeron? Y ahí están las declaraciones de ella. No va a enfrentar al narcotráfico, no va a haber guerra contra el narcotráfico. Todo se va a hacer en relación a los derechos humanos. O sea que tuvo razón Bukele cuando te dice, el pandillero no pensó en los derechos humanos del pueblo salvadoreño, y ahora vos estás pensando en los derechos humanos de los narcotraficantes. No va a ser lucha contra el narcotráfico. Lo dio la Sheinbaum antier. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, porque ya saben que la izquierda es la que está metida ahora en el rollo del narcotráfico. Antes era la derecha, ahora es la izquierda. A nivel de toda América Latina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en 6 años Nicaragua no cambió la matriz del suministro petrolero hacia México? Estamos claros que hacia Venezuela no lo podía cambiar porque el petróleo
en más de un 90%, a excepción de la mesa 30, mesa 3, no recuerdo, de una variable de petróleo que hay en Venezuela, pero más del 90% del petróleo venezolano no se puede refinar en Nicaragua por el tipo de refinería que era de la ESO. La Chevron, si tuviera, pero solo hay una refinería, y es una refinería con muchos atrasos técnicos, porque es de los años 50, 60, por ahí. Y era de la ESO. Entonces no pueden refinar el petróleo venezolano y ahí están vergueados. Porque si pudiesen refinar el petróleo venezolano, estuvieran en palco el gobierno de Daniel. Entonces está dependiendo 70-75% de los petróleos y los combustibles que ya compra refinado en el Golfo, que además del mejor precio, es el mejor combustible para Nicaragua. Porque el petróleo sulfuroso le sirve más a las potencias que tienen grandes naves, aviación, naves espaciales, que es para el que sirve ese petróleo. Entonces dije, ¿por qué no lo han comprado? Ha hecho en 6 años que estuvo López Obrador y con la Sheinbaum no se han... Entonces, ahí nomás mi técnico me manda las especificaciones y sucede que el petróleo de Venezuela, de México, genera como 10, 15 veces menos combustible que el petróleo del Golfo. ¿Entienden? Pero aparte de eso, México tiene un gran compromiso de venta de petróleo, que es su mayor cliente es Estados Unidos. Y en Nicaragua, solo se procesa entre el 40 y el 45% del petróleo y los combustibles que Nicaragua necesita. Porque esa refinería, aunque le lleven el petróleo correcto, para el parque vehicular, para el parque industrial, para el parque energético, no puede, ni está en capacidad, aunque le llevaran las cantidades de petróleo, de refinar las cantidades de petróleo para generar el combustible que necesita Nicaragua. Entonces solo genera un 40% de las necesidades. Y es por eso que vos te encontrás comprando a veces hasta el 83% del diésel ya refinado en el Golfo. 73-65% de la gasolina ya refinada en el Golfo. Y a lo mejor el petróleo mexicano. ¿Por qué? Porque no se va a poner a arriesgar México, el gran mercado que tiene en Estados Unidos de su petróleo, por una cuecha de Nicaragua. Pero aparte de eso, el petróleo como tal no le serviría, aunque refinen el 40% de esa cantidad petrolera, le va a producir 10, 15 veces menos de combustible, porque el petróleo mexicano, por muchas razones, yo tengo los estudios técnicos, produce mucho menos diésel, mucho menos gasolina que la del Golfo. Entonces ahí estaba la respuesta. Porque si no, teniendo a López Obrador 6 años y parte del socialismo del siglo XXI, de la mafia esa, donde está Lula, donde está Petro, donde está Maduro, le hubiera comprado el petróleo a México. Pero aparte de eso, Estados Unidos maneja un montón de petroleras que hay en México. Las administran y algunas son de ellos. Dentro de México. Es como la ESO cuando tenía la refinería en Nicaragua. Estados Unidos también está ahí en México. Entonces, no la tenía fácil. Entonces ya le mandé a explicar esto y esto. Ahí paró el debate que teníamos en relación a que mi planteamiento es que debe ir en increciendo el planteamiento al gobierno del presidente Trump de que se le corte el suministro de petróleo a la dictadura, aunque sea comercial. ¿Por qué? Porque económicamente lo que significa es una cuecha, a la par de haberle cortado el suministro de petróleo sulfuroso desde Venezuela para acá. Entonces,
un grano de arena nada más dentro del mar es quitarle ese suministro comercial de petróleo. ¿Y dónde lo va a reponer de la noche a la mañana? En un año no repone eso. La dictadura. Y ahí se llamaban. Eso, aunado con el corte del CAFTA y el 18% de los impuestos aduaneros, que es el famoso arancel o los aranceles, son impuestos aduaneros, es cachimbazo. ¡Ay, que el pueblo! Espérate, papá. Si el pueblo lo quiere, sabría que no le robarían sus remesas, sabrían que si cambia ese gobierno, el 80% de la gente que recibe remesas lo va a recibir en dólares, no como que lo reciben en Córdoba y se lo roban. Las agencias remesadoras en Nicaragua, y díganme que es mentira. Entonces el pueblo que está callado porque tiene miedo. Pero tiene que entender todo esto. Entonces, ese es otro de los objetivos por los cuales se puede golpear. Y la otra, que son las operaciones quirúrgicas en relación a la participación en el narcotráfico, no solo en los 80 con Pablo Escobar, sino actualmente como piso y como trampolín y como corredor del narcotráfico que es Nicaragua. Ahí tenés para congelar empresas del Danielato en todo el mundo. Porque comenzaría un embargo comercial ya contra empresas privadas, pero que son de testaferrería, del moclinato. O sea, hay un montón de formas de golpear a la dictadura. Pero por otro lado, a la hora de que se tenga que hacer el proceso transitorio, ¿quién es el representante legítimo de la oposición? No hay. Aunque tengamos 6, 7, 8, 9, 10 líderes, fulano, mengano, perenceo, jóvenes, viejos y irregulares, maduros, ninguno tiene legitimidad porque los pendejos se han enconchado, se han entumido y han dejado pasar las mejores oportunidades para poder hacer la lucha. Entonces es tiempo todavía de recuperar ese tiempo, sobre todo ahorita que está Trump. Por eso es que el tranque de Miami, por eso es que un grupito de los 222 que están ligados al tranque de Miami andan con el cuento de lucha armada que no se va a dar, pero también de no unirse con nadie. Pero no significan ni el 3%, ni de los 222, ni de la oposición. Entonces es tiempo de recuperar el terreno perdido. Mañana yo les voy a explicar una exposición que hizo Manuel Orozco, excelente. Yo no la había leído, pero Irving Larios me la mandó. Mira, Chino, me dice, por lo que hemos venido peleando hace 2 años. Y estos cabrones se han entumido. Y es que es verdad, están entumidos. No tienen propuesta, no organizan. Fíjate que lo más fácil es organizarnos en el exilio, bajo la dirección de líderes reconocidos, pero están entumidos. Y algunos que se me han vuelto sospechosos. Pues son como 20 en total. Porque dejan pasar la coyuntura favorable y al rato la tenemos desfavorable de nuevo porque están entumidos y no hacen ni verga. Y aunque le hagan el planteamiento, a lo mejor lo que voy a hacer es callarme y llamar, mira, decía esto, mira, para que lo diga otro, porque, no, es que le están haciendo caso al chino, a lo mejor es que es eso, pues. ¿Me entienden? Porque como Miami anduvo diciendo que yo era el que tiraba la línea informativa, cuando dije yo que había que crearse los comandos o asociaciones de lucha tecnológica en las redes, dijeron de que yo le estaba mandando la orientación de la inteligencia sandinista de activar las redes en Estados Unidos. Eso estaban diciendo los idiotas. Y yo decía, porque hasta en eso se han vuelto más vivos que nosotros y siendo más atrasados en las redes. Te llegan a controlar las redes porque tienen un montón de opositores que se hacen pasar como opositores, o sea, pseudo opositores, y en las redes los majes se oponen a toda verga, y son poquitos. De repente vos te encontrás que un cabrón tiene 100 perfiles y es el mismo maje, y vos crees que están 100 volando verga. No, ellos uno, y lo hacen tecnológicamente.
No jodas, entonces ¿por qué? Si ellos tienen una guerrilla virtual, ¿por qué no podemos organizarnos en las redes también nosotros? ¿Verdad? Comunidades de combate tecnológico para parar a la guerrilla virtual. Y la guerrilla virtual no solo es la que está ahí metida en Telcor, en cada alcaldía, en la Corte Suprema, en el Ministerio de la Juventud, en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La guerrilla virtual está aquí también, con un montón de cabrones que los han venido y que han venido a farandulear, desviando la atención de la lucha a farándula de cochonerías en Nicaragua, que están trayendo, los entrevistan desde Nicaragua a todo el mariconero que está allá en Nicaragua haciendo show y boxeo para entretener a la gente y desviar la atención del pueblo. Payasadas, pan y circo, o circo sin pan, lo han trasladado, varios ya están aquí haciendo esa farándula desde aquí para allá. Eso es estarle haciendo el juego a la dictadura. O vinieron conscientemente o son demasiado pendejos para no entender qué están haciendo en eso. ¿Qué están haciendo eso? Entonces hay que crear una estructura de una red tecnológica para pararlos en 30. Charlie Noticias, es de ellos. Santiago ya no digamos, pues porque ese es un agente de opinión, no necesita infiltrarse ni cosas por el estilo, sino que crea los estados de opinión, porque además de eso, la misma guerrilla virtual le ha puesto un montón de bot y de gente, perfiles falsos, miles que tienen ahí, son perfiles falsos de la dictadura que le hacen swing para promover el trabajo de Santiago. Pues no lo hacemos nosotros también. Entonces, habría que esperar, ¿verdad?, que exista o se dé una elección de un papa a la altura de las circunstancias. Y ahí es donde debemos de comenzar, no solo los nicaragüenses, sino todos los sectores democráticos de América Latina. Y como hay una buena relación con la Unión Europea, pues promoverlo también, porque el Vaticano está en Europa. El Vaticano tiene un montón de relaciones económicas con muchos bancos europeos a través del Banco del Vaticano, de un binomio. Hay que hablar claro. Y que pueda surgir un líder de la Iglesia Católica a la altura de las circunstancias. No es posible de que la derecha ya la haya cagado tanto que directamente como gobierno solo hay 3, 4 países de 42 países que apoyan la lucha democrática. El resto anda ahí rarísima con Lula, Petro, Boric. Boric es un más gente todavía. El otro en Bolivia. El otro en Uruguay, que también se ha mantenido así porque Mujica por lo menos es honesto, pues, y era una figura de él. Habría que verlo, pero votó en la CELAC. Entonces no es posible que en la CELAC hayan votado 30 países y solo 3 no, en contra de alguna de Estados Unidos en la práctica. Eso indica un pésimo trabajo de las fuerzas democráticas. ¡Ay, es que andan sueltos los piricuacos en América Latina! No jodan, ¿por qué no dicen que es que han sido incapaces? Y han dejado que fuerzas que no promueven desarrollo, que estupidizan a la gente con el cuento del socialismo del siglo XXI o el gobierno de los pobres y cada día más pobres, cada día más atrasados. En todos esos países hay apagones, está llegando la escasez, Bolivia está listo, Venezuela ya no digamos. Entonces, ¿por qué no comenzamos solo a decir, es que es lo zurdo, es que es lo no sé quién? No jodan, y entonces, ¿por qué solo 3 países están en función? El Salvador no votó en contra de esa marimba independiente, por eso yo tengo mis cosas con Bukele, pero es verdad, él puede hacer cosas en función del Salvador,
Pero a la hora de la democracia en América Latina, se va con los grupos esos de izquierda, Bukele. Acuérdense que él viene del FMLN. Todo eso hay que saberlo manejar. Entonces, ojalá que tengamos un papa a la altura de las circunstancias. Francisco estaba teniendo problemas con los sectores conservadores de la iglesia, y no solo los viejos, jóvenes. Entonces, ojalá que los sectores jóvenes que opten por la democracia y no anden de socialistoides y comunistoides prevalezcan en la iglesia. Entonces, a la altura de las circunstancias de hoy, con la tecnología de hoy, con las necesidades de democratización de hoy, y que no solo traten de hacer prevalecer el poder de la iglesia del control ideológico, porque eso los hace amarrarse con quien sea, sino en función del desarrollo democrático. Entonces necesitamos un papa a la altura de Juan Pablo II, pero a la altura de la modernidad de hoy, de la tecnología de hoy, de los movimientos económicos de hoy. La izquierda ya no actúa como izquierda. Son multimillonarios, actúan como mafia, y es una mafia internacional llamada socialismo del siglo XXI, donde el capital prevalece, donde asesinan, secuestran y le echan los clavos a otros, encubren. En la CELAC, yo estoy esperando que me caiga toda la información, que ahí lo que hay es un show. Un show que, se peleó la Chayo con la Xiomara. ¿Cuándo? La mayor inversión que hay en Centroamérica ahorita de parte del grupo o de las sociedades anónimas que parió Albaniza, de la deuda venezolana en Centroamérica, está en Honduras. Porque ahí está Zelaya. Entonces ahí no existe ese pleito. Entonces, comienzan a pelear gubernamentalmente y los negocios a nivel de empresa privada, igualito como lo hacen en Nicaragua. Todos los clavos para la Chayo y Daniel desde la clandestinidad con Lenin Cerny y su pelota de la Secretaría Nacional de Organización, dirigiendo la estructura partidaria, dirigiendo los paramilitares, dirigiendo las empresas nacionales e internacionales, dirigiendo los testaferros, extorsionando al capital clásico desde el punto de vista clandestino, y nadie, la noticia se pone ahí al tanto de eso, sabiendo que es una verdad. Entonces igual, se pelean públicamente. Daniel y la Chayo se pelean, Daniel y Lenin se peleó, Daniel y Bayardo Arce se peleó, han quebrado las empresas de Bayardo Arce. No, las quebraron, se le van a dañar a la empresa. Más bien hasta hicieron bonos para vender Agricor, porque no solo Agricor, hay otras empresas. Y viven engañando a la gente con el pleito que lo corrió, que se peleó la Chayo y esto, y la verdad del verdadero poder económico, político, el crimen organizado, no es ese que está ahí a la vista, pero son los que mandan, y no es la Chayo. Por eso decía Humberto, la Rosario tiene el poder que Daniel le quiere dar. ¿Ok? Preguntas. Y es tiempo que se dejen de manejar los líderes. Están aislados del pueblo. Aparecen en abril, por eso lo decía, bueno, ahí están los verdaderos líderes de abril. No porque muchos dicen, yo en abril estuve, yo en el 2018, y de ahí para acá no ha hecho ni mierda. La gran mayoría. Sobre todo los tapudos. Que yo en abril me cachimbié con la guardia que andaba a fusiles. Y entonces, ¿cómo es la verga que era desarmado? Entonces mienten para creerse los héroes. Es un grupito que anda ahí de loquito. Así anda. Entonces, ya es tiempo, pues, de recuperar el tiempo perdido. 2 años de estar hablando de lo mismo. Unidad. Voy a cerrar con esto. Hagámonos en la acción, hombre. Si 4 cabrones, que además son caciques sin indios, no se quieren unir, ahí déjenlos votados. Comiencen a hacer ustedes el trabajo. Es que la unidad de quién, de una manada de hijueputas que dice partido no sé qué, frente no sé cuánto, movimiento nacional del patriota y con no sé qué, no tienen gente, no son nadie, son sopa de letras.
que lo sé por él. ¿Ya? No tienen gente. Entonces es necesario, déjenlos votados. Yo estoy seguro que si sale un grupo de estos mismos líderes a movilizar a la gente y que los miren en la concreta, ya es estar de paja. Miren, la mayoría de lo que dice el grupo del GREN, de los 54, de la represión de los paramilitares, de las fuerzas parapoliciales, esto se lo he venido denunciando yo y les doy nombres de que todavía no aparecen y varios de los que se los he dado, ahí están dentro de los 54. Eso no lo venían denunciando nadie. Solo el chino, y no es que me eche flores, pero es verdad. Y no he mentido, ahí están saliendo los nombres y hablé clarito lo que he venido diciendo, que son los organismos de seguridad, lo que han estado todos. Y dice, operativamente se puso en la dirección de la represión, la dirección de información para la defensa. Así lo dice el informe del GREN. ¿Y qué es lo que he venido diciendo? El chino. Y no estoy loco. Porque dicen, es que ese es loco. ¿Cuál loco? ¿Y por qué ellos nunca hicieron esos análisis? Entonces, así mismo, pueden dejar votados todo ese poco de cabrones que dicen que no se unen y organicen ustedes a nosotros. Y si no se unen, a la hora que convienen movilizar a la gente, se van a tener que plegar porque van a querer que los tomen en cuenta, porque el tren los va a dejar atrás. Y van a quererse montar y ahí van a tenerse que ir a la cola. Porque si los dejan y los agarran de nuevo, van a llegar a dividir de nuevo, porque ese es el trabajo de esa gente. Entonces, unidad en la acción. Que no quiere, ahí déjenlo. Comience a organizar, comience a movilizar, comience a moralizar a la gente de la oposición que está dentro de Nicaragua, que necesita moralizarse. Ellos están esperando que aquí nos movilicemos. Ellos están esperando que se mire que somos una fuerza alternativa y que los líderes puedan ser una representación legítima. De momento, no hay ningún líder, ni uno, que se pueda decir que es el representante legítimo de la oposición, porque no han bajado a las bases de la oposición. Ya es tiempo. La concreta, actuar. Actuar. Nadie quiere quitarle, mucho menos yo, que no soy líder ni... Si en mi casa, hasta en mi casa mi mujer mandaba. Así como lo oyen. Doña Melo ha sido la jefa toda la vida. Así es que yo lo que doy son ideas, me desvelo para conseguir información, para esto y lo otro. Pero ya es tiempo. Ya es tiempo de que salga representantes legítimos de la oposición. Y si siguen negociando, vamos a hallarnos ahí 3 años más. No es ya. Si no se quieren esos cabrones de los no sé quién de Monteverde o algún sector de la GECOM unirse, ahí déjenlo. Si la gente, el sectores de la GECOM actúan de verdad, y algunos de Monteverde y otros que no están aquí, pónganse a la cabeza. Esta mierda no es de izquierda ni de derecha, es antidictadura. Izquierda, derecha, disidente. ¿Estamos? Bueno, vamos a terminar porque ya aquí ya van a ser las 9 de la noche y después de las 10 yo no puedo hablar. Aquí no se puede levantar la voz, no en esta casa, en California y en todo Estados Unidos, ¿verdad? Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Porque Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el chino Enoch. Patria libre para vivir. Unidad en la acción, unidad en la acción. Y si no, hay que ir a la acción para que el resto se una. Nací en el mes más crudo de la siembra, dijo el poeta, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Unidad, unidad, unidad. Daniel Zapera,
Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Bueno, ya están cerca de las 10 y ya la gente está descansando. Hay una gente que sale a las 4 de la mañana por aquí cerca y tiene que descansar. Nos vemos en la próxima.